Vamos a grabar esto y vamos a conversar sobre lo que es la laringe. A ver, ¿qué funciones tiene la laringe? Ya han hecho esto. ¿Qué funciones tiene la laringe? A ver, Sainz, a ver quién está. Sosa. A ver, Sosa, ¿qué funciones tiene la laringe? La laringe emite los fonemas y también protege la vía respiratoria durante la deglución. Ya. ¿Quién más puede agregar alguna cosa? A ver, Torres. Sí, doctor. La laringe tiene función respiratoria, protectoria, expectorante también, fijadora, circulatoria, deglutoria, como dijo mi compañera, fonética y emotiva también. Así es. De las funciones que tiene la laringe, evidentemente la principal es la respiratoria. ¿No es cierto? La respiratoria porque si no, no estaríamos vivos. También es la articulación de la palabra. Porque en la laringe, como veremos hoy día, están las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales me van a permitir y se van a desarrollar, me van a permitir realizar lo que es la fonación. La laringe, siempre cuando ustedes estén y presenten un órgano, lo primero que tienen que enfocar es dónde está ubicado, ¿no es cierto? La laringe está ubicado en la cara anterior del cuello, por debajo de lo que es el hueso ioides y por encima de la tráquea. Se proyecta evidentemente a nivel vertebral, a nivel de C4, es decir, donde va a estar el borde superior del cartílago tiroides, y a nivel, vean ustedes, del C6, ¿no es cierto? Entonces, en ese pequeño trayecto es donde no van a estar la laringe. Continúa hacia abajo con la tráquea, que es la vía respiratoria, y a su vez hacia los bronquios principales y a los pulmones. La laringe entonces está constituido por una serie de elementos importantes que ustedes tienen que ver. Estos elementos van a ser, el primero, una serie de cartílagos, que vamos a ver el día de hoy, qué tipo de cartílagos son. Está constituido por una serie de membranas, ligamentos, también va a estar constituido por una serie de músculos. Estos músculos van a ser intrínsecos, propios de la laringe, y extrínsecos. Y está constituido también por una articulación. Tiene articulaciones. Porque recuerden que la laringe está en constante movimiento, estos cartílagos, para producir la aducción, el cierre y el tensamiento de las cuerdas vocales. Y por último, la laringe tiene una mucosa importante donde va a recibir inervación de tipo secretora. Vean ustedes, todas estas características tiene lo que es la laringe. Está ubicado, como le dije yo, dentro de la cara anterior de lo que es la región infraoidea, y tiene, vamos a ver por acá, vean ustedes, y tiene, ahí está, se proyecta desde C4 hasta C6. Está recubierto por lo que se llama una fascia peritiroidea y la fascia pretraqueal, que corresponde a las fascias profundas del cuello. Limita, pues tiene una característica importante porque esta laringe está a ambos lados, si ustedes ven, de los paquetes vasculos nerviosos del cuello, es decir, el principal, la yugular interna por fuera, la vena carótida común, la arteria carótida común, y dentro de ellos transita el nervio vago. La laringe
vamos a encontrar y que su elemento de fijación que tiene la laringe son en los propios músculos infraoideos, de los cuales vamos a ver los extrínsecos en un momento, y los paquetes vasculares. Es decir, las arterias también sirven como elemento de fijación de la laringe. La laringe, cuando uno recuerda la laringe, recuerda lo que se llama este cartílago, que lo estoy viendo acá. ¿Cómo se llama este cartílago? Levanten la mano. Este cartílago acá, ¿cómo se llama este cartílago? Este es el cartílago. Vean, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Es un cartílago que le llaman a la manzanita de Adán, pero ese es el cartílago. Dime, Joel, ¿qué Es el cartílago? cartílago tiroides. Así es el cartílago tiroides. Quizás vamos a verlo dentro de un momento y describirlo. El cartílago tiroides tiene una característica importante, porque en la cara dorsal o posterior vamos a encontrar la emergencia de las cuerdas vocales. En las personas delgadas, muchas veces se observa bastante eso, se hace prominencia con lo que llaman la nuez de Adán. Se desarrolla mucho en el hombre, mayormente en la etapa de la pubertad, tiende a crecer más, tiene crecimiento mucho más evidente que en la mujer, porque en el hombre existe y va a suceder lo que es el cambio de voz. ¿No es cierto? El cambio de voz en la pubertad en el hombre, entonces eso permite, ¿por qué? Por la maduración y el crecimiento de la laringe, lo que es específicamente el cartílago. Entonces, la laringe tiene entonces esos elementos de fijación, ¿no es cierto? La fascia peritiroidea, la pretraqueal, los músculos infraoideos y los paquetes vasculares. Pero también la laringe va a estar unido superiormente al dioides por una membrana que vamos a ver el día de hoy que se llama la membrana tiroidea y va a estar unido como continuación a la tráquea, que es el elemento principal que continúa la laringe mediante una membrana que la vamos a llamar cricotraqueal. Entonces, la laringe, entonces, como ustedes saben, es el elemento respiratorio principal. Se relaciona por detrás con lo que es la faringe y el esófago, que son los elementos que son iniciales de lo que es las vías digestivas. Por ahí va a pasar el bolo alimenticio en su continuidad hacia el estómago. Entonces vean ustedes, ahí tenemos cuál es la posición que tiene la laringe. Si ustedes agarran esta cara anterior, van a ver que es sumamente, no está rígida, sino la pueden lateralizar. Van a ver ustedes que hay movimientos de arriba hacia abajo, muy bien, y va a tener movimientos de lateralidad, porque la laringe tiene cartílagos muy elásticos y permite ese desplazamiento. Entonces, ahí lo tienen. En cuanto a los elementos o músculos que va a tener la laringe, vamos a dividir los músculos que son los músculos infraoideos, principalmente los extrínsecos. Cuando uno dice músculos extrínsecos que llegan acá, me estoy refiriendo a los músculos que tienen inserción en la laringe. ¿Cuáles son esos? A ver, ¿qué músculos tienen inserción y que vienen de afuera? Son aquellos que yo los llamo entonces extrínsecos. Cuando ya, ese es un término que ustedes tienen que siempre estar acostumbrarse y tenerlo en anatomía. Cuando uno dice músculos extrínsecos, se refiere a los músculos que tienen inserciones fuera, que llegan al órgano, cualquiera que sea, pero que tienen inserciones por fuera de él. Los músculos extrínsecos que tienen laringe y que tienen elementos de fijación son el tiroideo, así, y el esternotiroideo. Ese es uno, esternotiroideo. Eso es por parte de los músculos del plano infraoideo. Pero también va a haber un tercer músculo que viene de atrás y abraza la laringe, al cartílago, y que se llama el constrictor. En este caso inferior.
de la faringe. Faringe con G, F es otro órgano. Entonces, estos tres músculos, como veremos, son extrínsecos de la laringe. Ahí los tienen. Entonces, vamos a tener aquí, vean, aquí tenemos el constrictor. El constrictor inferior es este. Llega y se va a la línea oblicua. Aquí está la línea oblicua del cartílago tiroides o la cresta oblicua y se inserta atrás. Este es uno extrínseco. Los músculos de la faringe tienen una forma aparentemente escalonada y que se insertan de atrás hacia adelante. Hacia adelante, ya lo dijimos, tenemos lo que es el tiroideo, que se inserta aquí, y el otro es el esternotiroideo. Entonces, vamos a tener tres músculos extrínsecos de la laringe. Cuando avancemos vamos a ver músculos que son propios de la laringe, que son intrínsecos, esos son de otro tipo. Entonces, que quede claro eso, los extrínsecos. Ahí tienen ustedes, ahí lo tienen, el tiroideo, es este, ahí lo tienen. Acuérdense que el tiroideo es inervado por la rama del C1 del plexo cervical y el esternotiroideo que es inervado por la rama o el asa descendente cervical. Muy bien. Pero la laringe, vean ustedes, está constituido por cartílagos. En cuanto a la división, si son pares o impares, hay que tener en consideración que la clasificación más aceptada es que la laringe está constituido por cartílagos que pueden ser hialinos por su constitución. Vamos a ver, bueno, vamos a hacerlo de este color. Vamos a tener los hialinos, así es, y los otros que son los elásticos. Dentro de los hialinos vamos a tener al que acabamos de describir, el cartílago tiroides. Vamos a tener al cartílago cricoides, que vamos a hablar dentro de un momento. Vamos a tener al cartílago aritenoides. Y por último, vamos a tener al cartílago. ¿Cuál falta? A ver, levante la mano. Hay uno chiquito. ¿Quién me dice? A ver, Rubio, ¿qué dices? ¿Qué cartílago falta ahí? Que es el hialino. ¿Cuál es? ¿El corniculado o cuneiforme? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Es uno chiquito que está encima del aritenoides. El cunei, dime, Sanabria, ¿cuál es? Es el corniculado, profesor. Así es. El corniculado. Luego tenemos los elásticos, de lo que el más importante va a ser la epiglotis. ¿Por qué digo más importante? Porque este es de todos los cartílagos que tiene la laringe, este cartílago, si le sucede algo, si se edematiza, ese es el que abre y cierra la glotis, lo que me va a permitir el ingreso o el bloqueo de ¿qué cosa? De aire durante los momentos de la deglución. La epiglotis se va a cerrar cuando yo ingiero alimentos para evitar que el alimento ingrese al tracto respiratorio. Pero también sufre edema en condiciones de intoxicación y es peligroso. Por eso la epiglotis de todos esos es el más importante. Luego tenemos el otro cartílago, que son los triticios también, que son unos pequeños cartílagos que se encuentran dentro de la membrana tiroidea.
Entonces vamos a describirlos. Vean ustedes, el primer cartílago, aquí lo tenemos, es el cartílago que yo le llamo el cartílago tiroideo. Quizás es el más grande, tiene la forma de un libro entreabierto, ¿es cierto o no? Parece un libro con el lomo hacia adelante. Eso significa, este es el lomo hacia adelante y la pasta hacia atrás, ¿no es cierto? Para su estudio tiene dos astas mayores, así es, tiene astas mayores, y distalmente tiene astas que le llamamos menores, así es. Entonces, esa es la característica. Es por eso que esta escotadura se le llama la nuez de Adán. Esta es la escotadura que hace prominencia en la cara anterior del cuello. Le llaman la escotadura tiroidea. Pero tiene esa forma, entonces, la idea que quiero que lleven es que tiene una forma de un libro entreabierto. Si yo la hago así, ¿no es cierto? Un libro con sus astas, eso es, astas menores y el asta mayor. Y eso es importante, como veremos, ¿no? Con el lomo dirigido hacia atrás. Como veremos en la cara dorsal, por aquí en la cara dorsal va a estar lo que son las cuerdas vocales. Pero la laringe, vean ustedes, en esta cara que estoy viendo anterior, va a relacionarse hacia arriba con lo que es el hueso hioides. Un elemento importante, el hueso hioides, que va a mantener unido a la laringe en la pared anterior. Y hacia abajo vamos a tener otro cartílago que tiene la laringe, que tiene la forma de un anillo. Es el cartílago cricoides, por eso le llaman el anillo cricoideo. Pero este anillo tiene una característica, por su cara anterior es más delgado, pero cuando pasa la cara posterior lo vamos a tener, es mucho más ancho y más grueso. Por eso les dicen que es un anillo adelgazado en la cara anterior y grueso, amplio en la cara posterior. Aquí tenemos el cartílago cricoides, ahí lo tenemos. Vean ustedes, ahí lo tenemos, el cartílago cricoides, como elemento principal y anterior, en esta faceta anterior de la laringe. Entonces, que quede claro, estoy haciendo una visión anterior de lo que es la laringe. En esta visión solamente voy a observar el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Superiormente, el hueso hioides sirve como elemento de fijación. Inferiormente, el cartílago cricoides continúa con lo que nosotros llamamos los primeros anillos de la tráquea. Si les dije al iniciar que la laringe acababa en C4, en C6, entonces es lógico que la tráquea empiece en C6. Ya, la tráquea empieza en C6 y acaba en T4. Entonces, dividiéndose en bronquios principales. La laringe igualmente va a tener otros cartílagos y que se están viendo, si se ven a trasluz en la cara posterior, vean, están viendo un cartílago que tiene esa forma, y la vamos a describir en un momento, triangular. ¿La ven o no? Pero eso se ve posterior. Ahí tenemos los dos cartílagos que son los famosos aritenoides. Y esos aritenoides se articulan con el cricoides, con la base del cricoides en la cara posterior. Actúan como un vaivén, como una puerta o vaivén que se abre y cierra, abre y cierra. Vean ustedes, está en constante movimiento durante los fenómenos de apnea y generalmente modulación o el hecho de la fonación. Abre y cierra lo que es la glotis. Pero esta cara anterior de lo que es la laringe, es una visión anterior, va a estar constituida por tres ligamentos importantes que estoy observándolos acá. Vean ustedes, voy a encontrar tres ligamentos. Quizás el más importante de todos es el que une al cartílago tiroides con la
el hueso yoides, y lo van a tener acá. Es el famoso, la membrana tiroidea. Ahí la tienen. Sirve como elemento de fijación también. La membrana tiroidea es muy gruesa, prominente. Y esta membrana tiroidea tiene dos cosas que tienen que saber. Tiene un orificio a ambos lados por donde van a transitar, pregunta de examen, mejor dicho, por donde va a ingresar la arteria laringea superior con el nervio laringio superior. Ahí va a ingresar, muchachos. Atraviesan esa membrana esos paquetes llamados laringios superiores. Pregunta de examen. Tienen un orificio, entonces una membrana tiroidea. Otra cosa que tiene la membrana tiroidea y que va a presentar es dentro de la espesor de esta glándula, mejor dicho, membrana tiroidea, vamos a encortar los cartílagos triticios. Los cartílagos triticios están suspendidos y cubiertos por la membrana tiroidea y que unen las astas mayores del cartílago tiroides con el asta mayor del hueso yoides. Vamos a tener entonces que la membrana tiroidea se va a dividir en tres ligamentos importantes. Una tiroidea fuerte, amplia, que va de la escotadura hasta el hueso yoides medial, y dos membranas tiroideas laterales. Lógicamente, sobre esas membranas tiroideas laterales es donde se encuentra, y pregunta de examen, vamos a ponerlo acá, el cartílago que se denomina tríceps. ¿Está claro? Ya tenemos otro cartílago entonces que lo tenemos ahí a ese nivel, cubierto por la membrana. También en esta cara anterior tenemos otra membrana que quiero mostrarles y que está uniendo el cartílago tiroides con el cartílago cricoides, que está debajo. Es una membrana que recibe el nombre de cricotiroidea. Ahí tenemos entonces la membrana cricotiroidea. Mayormente es fuerte en su cara medial. Es más gruesa en esta cara, porque en la cara lateral se van a insertar los músculos. Y en esta misma cara anterior, porque estoy escribiendo, voy a encontrar otro membrana o ligamento que une el primer anillo traqueal con el borde anterior del cricoides. ¿Y cómo se llama? Cricotraqueal. Entonces, tienen una idea cuando les digan a ustedes, hay ligamentos o membranas extrínsecas. Entonces, igual que le dije de los músculos, así es. Cuando digo ligamentos extrínsecos, significa que vienen de fuera de la laringe. Una de ellas membranas o ligamentos extrínsecos cumple el requisito, es la tiroidea, ¿no es cierto? Porque va al hueso yoides. El hueso yoides no tiene nada que ver con la laringe, pero es extrínseco. Otro ligamento extrínseco va a ser el cricotraqueal. Pregunta de examen, porque va del cricoides, que pertenece a la laringe, a la tráquea. Y en esta cara quedaría solamente uno que es intrínseco. ¿Cuál es el intrínseco? Porque está dentro de lo que es la morfología de la laringe. ¿Cuál es? El cricotiroideo. Pero a su vez, en la cara dorsal van a haber otros ligamentos que también son extrínsecos, y uno que viene de la lengua, y vamos a verlo dentro de un momento, es el gloso epiglótico. Entonces, que quede claro, vean ustedes cómo es la distribución de estos cartílagos. Muy bien. Aquí los dejo para ustedes. Vean ustedes cómo son los cartílagos hialinos y los elásticos. Y con su membrana.
Igual acá, las membranas extrínsecas, ahí está, estos sí les voy a tomar. Estos sí les voy a tomar. Siempre yo me gusta tomarles en el examen. Vamos a ver cuáles son las membranas o ligamentos extrínsecos. 3 solamente son principales. La tiroidea que acabo de ver, la grande, esa que es atravesada por el paquete laríngeo superior, el crico traqueal y este que les dije, el gloso epiglótico. Esos 3 son más importantes. La yoide epiglótico es menos, pero la gloso sí. Y los intrínsecos hemos visto uno, el crico, donde está, en los ligamentos intrínsecos, el crico tiroideo, que está adelante. El resto están por la cara dorsal. Tiroepiglótico, el yugal y los tiroaritenoideos superiores e inferiores. Vamos a verlos esos. Entonces, que quede claro que la laringea, que es un órgano importante de la fonación, tiene cartílagos, ligamentos o membranas. Muy bien. Aquí tienen una visión lateral para que vean que tiene una línea oblicua. Esta es la línea oblicua donde se insertan los músculos que hemos dicho extrínsecos. Tiene lo que se llama la escotadura con un ligamento que se va a arioides, que lo dije, el tiroaritenoideo, medial. Y aquí estarían los tiroioideos laterales. ¿Qué dice acá? Tiroioideo lateral. Así, y donde está, vean ustedes, el cartílago triticio. Entonces, la membrana tiroidea tiene tres ligamentos de soporte, el tiroideo medial y 2 tiroideos laterales. ¿Está bien? Aquí están observando el crico tiroideo, este es intrínseco porque es propio de la laringe, y hacia abajo el crico traqueal. Este sí es extrínseco porque se va a la tráquea. Así se les va a tomar. Igualmente tenemos ahora por dentro los tiroepiglóticos, que va a la epiglotis, y el ligamento bucal que vamos a ver ahora como parte de lo que son las estructuras que se insertan en el aritenoides. Vamos a verlo por acá. Ahí está, qué bonito, ¿ven? Ahí está. Esto es el tiroioideo, ¿ven? Pero este es el tiroioideo medial. Así es. Tenemos acá el cartílago triticio con el tiroioideo lateral. Aquí tenemos la membrana cricotiroidea, muy corta y ancha, y alrededor los músculos del mismo nombre que vamos a ver dentro de un momento. Ahí está la línea oblicua. Esto sí no se olvide, porque le van a preguntar, diga usted músculos que se insertan en la línea oblicua. ¿Cuáles son? A ver. ¿Quién me dice? Si les pregunto en el examen, a ver, Salomón, ¿qué músculos se insertan en la línea oblicua del cartílago? El constrictor inferior, el Ya, esternotiroideo y el tiroideo. excelente. Eso es lo que tienen que decir. Los 3 músculos llegan ahí. Y son músculos que vienen de fuera. ¿Ya? Entonces, eso que quede clara. Aquí estamos viendo la prominencia laringea. Vean ustedes. Y por dentro vamos a tener las cuerdas vocales. Hay 2 cosas que quiero que sepan. La laringe, con el armazón que tiene de los cartílagos y la mucosa, va a tener una forma, le estoy haciendo una forma práctica, de un tubo. Así es, un tubo externo, porque por ahí va a pasar, así es, el aire, ¿no es cierto? Entonces, es un tubo que tiene un orificio interno donde vamos a encontrar las cuerdas vocales, donde vamos a tener la glotis. Una cosa es glotis, que vamos a ver que es muy diferente a la epiglotis, ¿ya? Y a toda la cara externa que estoy describiendo en estos momentos, es lo que nosotros conocemos como exolaringe. Así es, exolaringe, o sea, la parte externa. Estoy describiendo la parte externa. No he ingresado al tubo por dentro, no he ingresado aquí adentro. Cuando yo ingrese a la parte interna y les muestre cuerdas vocales, glotis, una serie, estoy hablándoles de la endolaringe.
Claro, pregúnteme por favor. Esa es la endolaringe. Entonces, ahora estoy describiendo anatómicamente las caras externas, con cartílago, membranas, pero tienen la forma de un tubito, porque ese tubito ingresa el aire herméticamente cerrado. ¿Me entienden o no? Entonces, todavía estoy describiendo ese armazón externo que tiene la laringe. Muy bien. El otro elemento, otro cartílago, aquí lo tenemos, mira, el ángulo saliente o línea oblicua. Ahí tienen qué bonito lo que es la membrana tiroidoidea, que es extrínseca, con el orificio que les dije yo, que se llama, es atravesado por lo que nosotros conocemos como el van o paquete laringio superior. Cuando uno estudia qué cosa es paquete laringio superior, ¿qué significa? Que por ahí va a pasar. Miren ustedes, supongan que aquí tengo el nervio vago. ¿Está bien? Pero el vago cuando desciende a ambos lados del cuello, dice, va a emitir dos ramas importantes. Una, arriba, superiormente, ¿qué hace esto? Es la que va a ingresar al agujero. Es el nervio laringio superior. Pero antes de ingresar el laringio superior a este orificio, a atravesar la membrana tiroidea, emite una rama que desciende, miren, y dije, yo me voy para este lado, me voy acá, me voy a inervar aquí a un músculo que está aquí, que lo veremos, que es el cricotiroideo. Entonces, pregunta de examen, el nervio vago en su trayecto descendente va a dar el laringio superior. Así es, laringio superior. Ese nervio laringio es eminentemente sensitivo. Ese va a ingresar por detrás y va a inervar la mucosa supraglótica. Ya no inerva ningún músculo, es un nervio eminentemente sensitivo. De esa rama sensitiva del laringio superior, solamente uno es motor, este de aquí, la rama externa. La rama, pregunta de examen, porque se va a ir a dónde, a lo que es el músculo, el único músculo que está en esta región, el cricotiroideo. Pero ahí no queda todo. Vean ustedes, el vago en su descenso hacia el tórax emite una rama que recurre o asciende y por eso le llaman recurrente. Esta rama se va a llamar el nervio laringio inferior. Este nervio laringio inferior, o también conocido como recurrente. Entonces aquí tenemos el laringio inferior. Y quizás es el verdadero nervio de la laringe, porque va a inervar todos los músculos de la laringe, a excepción del el que inerva en la rama externa, el cricotiroideo. También conocido como recurrente laringio. Entonces, ese es por un lado, vean ustedes, por un lado. En cuanto a la arteria que llega por aquí, acuérdense que por este lado ascendía, ¿quién ascendía? La carótida común, así es. Luego se va a dividir en una carótida externa y una interna. De la externa iba a nacer la tiroidea superior. La tiroidea superior, como su nombre lo dice, se va a la glándula. Y en la clase anterior le dije que para la glándula da 3 ramas. Pero para la laringe da 2. Una que se llama la arteria laringea superior, que acompaña el nervio del mismo nombre, y otra que se llama la arteria laringea inferior. Esta va a descender y va a hacer esto. Va a ir en busca del músculo cricotiroideo para anastomosarse con la otra laringea inferior de la otra tiroidea contralateral. ¿Me entendieron eso? Entonces, ahí tenemos de dónde provienen esas arterias. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, ahí tienen
ven una foto de una laringe con las astas que son prominentes, que son las llamadas, vean ustedes, astas mayores. Aquí estarían las astas menores y hacia abajo esto es, vean ustedes, el cricoides. Miren, el cricoides es delgado por su cara anterior, menos ancho, pero cuando se proyecta atrás es mucho más ancho. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso es como un anillo, desgarcia posterior es mucho más ancho que en el cara anterior. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el otro cartílago, es el cricoides. Ahí está el cricoides. Vean ustedes, el cricoides tiene una característica que posteriormente se va a articular con el aritenoides. A ver, pregunta de examen. ¿Qué tipo de articulación va a tener, en este caso, la articulación cricoaritenoidea? ¿Qué tipo de articulación es? Porque acuérdense que esto está en movimiento. A ver, Salomón, ¿qué tipo de articulación es? Es sinovial trocoide. Es trocoide, sí, evidentemente, y a las trocoides se les llama también cilindroideas. Esta articulación, muchachos, está en constante movimiento. Cierra, vean ustedes, los dos es como una puerta en vaivén que cierra y abre. Y ese es el movimiento que va a tener, ¿ya? En vaivén. Es sinovial y es trocoide. Hacia arriba están viendo otra articulación que es el ariteno corniculado. Esta articulación es del tipo sinovial del género Artrodia. Artrodia, ¿no es cierto? O sea, cuando yo digo artrodia, vamos a poner, también significa que es una articulación por deslizamiento. Es por deslizamiento. Las dos superficies actúan de esa manera. Entonces, este cartílago llamado cricoides, como les dije, es el más grueso y es el más consistente y fuerte de los cartílagos laringeos. ¿Qué se dice? Es un anillo completo, así es, porque totalmente da la vuelta, tanto en la cara anterior como posterior. Sirve de armazón a la laringe. Así es. La porción posterior tiene más altura, así es mucho más alto que la porción anterior, que es menos altura. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ese es el cricoides. Y por último, vean ustedes el otro cartílago, que es el aritenoides, que tiene una forma triangular o piramidal y que tiene dos apófisis. Una apófisis o saliente que mira adelante y adentro es esta, anteromedial, que tiene una característica y que es generalmente, ahí se va a insertar el ligamento bucal y el músculo tiroaritenoideo medial. Y una apófisis que se encuentra por detrás y afuera, es posterolateral, que se van a insertar tres músculos importantes acá. El cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral y el interaritenoideo, específicamente el fascículo oblicuo. Y lo vamos a ver. Acuérdense de esto. En su extremo superior se articula con los cartílagos cuneiformes. ¿Ya? Cuneiformes. Entonces, el aritenoides son dos, un cartílago hialino, actúa como una puerta en vaivén, tiene dos apófisis, vean, importantes, y que una cosa importante que va a tener, va a servir de límite, va a ser el límite en el cual vamos a tener un concepto que se va a llamar la glotis. Esto pone como punto de reparo a los bordes posteriores de los aritenoides, la glotis. Ya veremos, la glotis es el espacio, es un concepto virtual. La glotis es lo que nosotros llamamos
lo que es un espacio que está en constante movimiento, se cierra y se abre. Por eso vamos a tener zonas que están por encima, son las supraglóticas e infraglóticas. Vamos a seguir. Está claro, ¿eh? Ahí tiene cómo está constituido el cartílago cricoides y articulado con los aritenoides y este con los cuneiformes. Esto está en movimiento constante. Abre y cierra. Normalmente la función principal que va a tener es la de cerrar. Son aductores, cierran y aproximan las cuerdas vocales. Esta es la apófisis vocal o apófisis donde se inserta el ligamento vocal y el músculo tiroaritenoideo medial. Y esta es la muscular que está hacia atrás, que ya lo dijimos. Epiglotis. Este es un cartílago específicamente elástico. Miren, tiene la forma de una paleta, ¿no? O una hoja invertida, ¿no? Una paleta, una raqueta. Entonces, esta está situada en la raíz de la lengua. Está aquí la lengua y va a servir, ¿qué cosa lo que va a hacer? Sus movimientos van a estar relacionados con los movimientos de la deglución. Este está en constante actividad. ¿Qué cosa es la deglución? El pasaje de los alimentos. Cuando hay un pasaje de los alimentos, inmediatamente cierra el tracto respiratorio. Es algo inconsciente, es un acto reflejo. Y cuando necesito yo que esté abierto, evidentemente lo va a abrir. Es ancho, vean ustedes, tiene un borde libre, que es el borde que está en la cara superior, y que va a delimitar este epiglotis el inicio o la puerta de entrada a la endolaringe. Va a limitar lo que nosotros conocemos el aditus laringio. La puerta de entrada a la laringe. Por ahí se va a ingresar a la endolaringe, en la parte interna, como lo vamos a ver dentro de un momento. Como les decía, la epiglotis está unido, vean ustedes, a la base de la lengua, mediante un ligamento que recibe del nombre glosoepiglóticos. Ahí lo tenemos. Mediales y laterales. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Cómo se llama este espacio que está entre levanten la mano, entre los ligamentos glosoepiglóticos? ¿Quién sabe? Este espacio situado entre los ligamentos, en el fondo de estos dos ligamentos. Eso se llama valléculas. Entonces ahí tenemos, muchachos, las valléculas importantes. Aquí vamos a tener, en la base de la lengua, vamos a tener otra amígdala importante. Acuérdense que nosotros tenemos 5 tipos de amígdalas. Aquí tenemos la más importante para nosotros, la principal, que es la amígdala palatina, ¿no es cierto? Esa es la que nos causa problemas y que nos permite que nos enfermemos a cada rato en el año 3 veces o 4 veces, porque se infecta y me da una faringoamigdalitis. Pero existen otras amígdalas, una de ellas está aquí, en la base de la lengua, con las valléculas y con estos ligamentos glosoepiglóticos. Son las amígdalas linguales. También cumplen funciones de defensa. Están ahí. Vean ustedes en la parte de los ligamentos y en la base del epiglotis. Acuérdense que, imagínense que este es el borde libre del epiglotis y esto es lo que va a cerrar. Cuando yo ingreso el alimento se cierra. Y lo van a ver acá. Creo que lo tengo. Ahí está el momento de dilución. Miren ustedes, aquí tenemos lo que es la
epiglotis. Ahí está el bolo alimenticio. En el primer momento y segundo de la deglución ingresa. Al momento de ingresar, miren cómo cierra la vía respiratoria. Inmediatamente cierra la vía respiratoria. Luego de pasar el bolo alimenticio, inmediatamente la epiglotis abre. Por eso les decía al iniciar que la epiglotis es de los cartílagos el más importante. Porque cuando se dematiza la epiglotis, la vida está en peligro. Ustedes en algún momento van a recibir pacientes por emergencia que van a tener un cuadro de intoxicación por alimentos. Primero que van a ver un cuadro de intoxicación por alimentos, ¿qué cosa va a hacer? A ver, levanten la mano. ¿Qué pasa si yo tengo un cuadro de intoxicación? ¿Quién me dice? ¿Cómo va a estar mi cara? Yo llego a emergencia y estoy intoxicado. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué dice? A ver, Salomón. ¿Qué dice? Sí, profesor. Bueno, te pones rojo porque se cierra el árbol respiratorio. Así es. Lo que va a tener es que hay un rash cutáneo, me pongo como colorado. Estoy intoxicado, te van a decir, ¿está usted intoxicado? Pero eso es lo de menos. Lo que va a suceder en la epiglotis es que se va a edematizar, aumenta de grosor, se edematiza, crece porque se carga de líquido. ¿Y qué pasa si se edematiza? Evidentemente me va a tapar el árbol respiratorio. Y ese paciente poco a poco me va a decir, doctor, me está faltando el aire, siento que me falta el aire. Entonces ese es un riesgo que corre en riesgo la vida del paciente. Por eso las intoxicaciones alimentarias agudas hay que actuar inmediatamente. ¿Ya? Pues ya come un alimento que esté pasado de un día para otro. Se cierra la glotis. Y ahí hay que actuar inmediatamente, dar corticoides, una serie de... Pero la importancia de la epiglotis. ¿Ya? Seguimos. Dime, Flavia. Doctor, una consulta. ¿Qué ocurre con la epiglotis cuando una persona se provoca el vómito? El vómito, cuando tú provocas el vómito, es una reacción que viene de el diafragma. Estás con una llenura o tienes una serie de malestar estomacal y te provocas el vómito. Evidentemente lo que va a suceder es que se va a expulsar el alimento por el tracto digestivo. Lógicamente va a expulsar y la epiglotis va a quedar ciertamente abierta un poquito. Es por eso que cuando uno vomita, siente un problema, siente un sabor amargo y siente como que tiene que estar tosiendo porque hay una pequeña regurgitación de esos alimentos a la vía respiratoria. No se cierra herméticamente la epiglotis, se abre. Entonces ese es un problema también cuando uno se provoca el vómito o cuando vomita, tiene vómitos, vean ustedes, espontáneos, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a ver cuando vean, hagan semiología. Y segundo, la epiglotis de la laringe también es un método importante cuando yo quiero hacer intubación, muchachos. Cuando yo hago intubación, entro con mi laringoscopio, lo primero que el médico te va a decir, busque el epiglotis. ¿Ya? Y entra por delante del epiglotis, vas a entrar por la epiglotis y vas a entrar a ¿qué cosa es la intubación? Entrar al árbol respiratorio. ¿Para qué? Para que entre a la máquina. Esos pacientes que van a UCI, se les pone el tubo hacia el árbol respiratorio, o sea que atraviesan la epiglotis y se van a la tráquea. Pero a veces yo en la práctica, que a veces con los internos les decía, a ver, vamos a intubar al paciente. Intuban y el tubo se va a la vía digestiva. Así es. Agarra el tubo y lo pone en el esófago. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Va a decir que cuando respires, al abdomen se va a insuflar. No vas a escuchar generalmente los ruidos respiratorios.
Entonces, eso también es importante, el concepto del epiglotis, para poder hacer la intubación. Entonces, vean la importancia de este cartílago, que es mucho, tiene más importancia que los demás. Aquí tienen entonces el corniculado, el otro cartílago, que son de naturaleza fibroelástica, son pequeños y están situados como en el vértice de los aritenoides. Ahí los tienen, incurvados hacia adentro. Estos, vean ustedes, este cartílago corniculado sirve asiento de un ligamento que lo nombré en las primeras diapositivas, que son los ligamentos yugales. El ligamento yugal es un ligamento que se inserta en el cricoides y tiene la forma de una Y. Hace esto y se va a lo que nosotros llamamos al corniculado. Y hace esto, se separa. Por eso le llaman yugal. Es un ligamento intrínseco también de la laringe. Entonces, ¿dónde se inserte ese famoso ligamento? Vamos a ponerlo acá de color blanco, el yugal. El yugal se inserta entonces a nivel del borde superior del cartílago cricoide y se va hacia los corniculados a ambos lados. Entonces, que quede claro, ahí tenemos otro ligamento importante que tiene esa forma de Y, yugal. Va de aquí y acá. Queda claro, ¿eh? Otro ligamento importante. Vamos por acá. Tenemos el cuneiforme, que ya son menos, son muy pequeñitos y que están adheridos, vean ustedes, al corniculado. Eso no es bien difícil de verlo, son chiquitos, muy pequeños, y en la disección a veces no se va a presentar. Las articulaciones, vimos ya las articulaciones cricotiroidea, cricoaritenoidea, perdón, y aritenocorniculada. ¿Qué faltaría? La que está por delante, la cricotiroidea. ¿Qué tipo y género es la articulación cricotiroidea? A ver, vamos. ¿Qué tipo y género es? ¿Quién me dice? Ah, cuando dicen deslizamiento ya me está indicando algo. ¿Qué dice Saer Sarabia? ¿Qué tipo y género es ese? Así es, pues. Esa articulación, cuando dicen deslizamiento, es artrodia, pues, es plana. Es una articulación plana. O sea, aquí tenemos dos planas. Pregunta del examen, la cricotiroidea, otra que es plana, la aritenocorniculada, y otra que es deslizamiento, y otra que es de cilindroidea o trocoide, es la cricoaritenoidea. No se olviden eso entonces, ¿ya? Cuando se les diga en los libros deslizamiento, el doctor me está hablando de plana, las dos superficies juntas se deslizan, es plana. Digamos. Ahora, los músculos intrínsecos o propios de la laringe es este, el primero. A ver, pregunta de examen. Este es el cricotiroideo. Al igual que el al costado del ligamento cricotiroideo, se inserta en el cricoides y se va al tiroides. ¿Cuál es la función de este músculo? Vamos. A ver, Sanabria. Vamos. La tracción y tensión del ligamento vocal. ¿Lo qué? Dime. Repite. Tracciona y tensa el ligamento vocal. Así es uno de los músculos, el único, por no decir, que se encuentra en la cara anterior. No hay otro intrínseco que se encuentre en esta cara, ¿ya? El cricotiroideo es el tensor de las cuerdas vocales, mantiene tensas las cuerdas vocales, y es el único que es inervado por una rama externa del laringio superior. Ahí está, como les dije, ¿ya? Para que no se olviden. Es el único que tensa. Todos los intrínsecos que vamos a ver a partir de ahora, todos son inervados por el laringio inferior o recurrente. Seguimos. Ahí tienes otro músculo importante. Este es el cricoaritenoideo posterior. Ahí lo tienen.
se inserta en el cricoides posteriormente y va hacia el aritenoides. ¿Pero a dónde? A la apófisis muscular. ¿Se acuerdan o no? O a la protuberancia, a la apófisis muscular. ¿Qué función tiene este músculo? El posterior, cricoaritenoideo posterior. Vamos. ¿Qué dices? A ver, Joel, ¿qué dices? Se encarga de abducir el pliegue vocal. Así es, o lo que es lo mismo, abre la glotis. ¿Me entienden? Abre la glotis. Ese es el único que abre la glotis. Ya ustedes se imaginarán si hay una lesión del recurrente laringio o laringio inferior. Va a estar entreabierta, dependiendo si están lesionados los dos recurrentes. Acuérdense que hay dos recurrentes, dos nervios recurrentes laringios a ambos lados, ¿no es cierto?, del cuello. Uno viene del lado derecho y el otro viene del lado izquierdo, ¿no? Entonces vean ustedes los recurrentes. Evidentemente abre la glotis, ¿ya? Es laringio inferior. Y aquí estoy observando este de acá. ¿Cómo se llama este músculo? A ver, ¿quién sabe? Ahí está. ¿Cómo se llama ese músculo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama ese músculo, muchachos? Es el interaritenoideo, que lo vamos a ver. Acuérdense, muchachos, voy a borrar y que les he dicho en la proyección. Vamos a ver. Aquí en la profundidad estaba ¿qué cosa? El aritenoide. Ahí está el cartílago, me estoy dibujando el cartílago. Los cartílagos están aquí. Ahí están, con sus dos apófisis. Acá adelante, las vocales, así es, y hacia atrás la muscular. Por eso le decían, ¿quién se inserta en la muscular? Ya están viendo el cricoaritenoideo posterior, ¿no es cierto? Entonces, el armazón va a estar dado por el aritenoides. Y aquí vamos a tener músculos que se insertan en el aritenoides. ¿Cómo se van a llamar? Interaritenoideos. Algunos le llaman ariteno o aritenoideos simplemente. Pero este músculo que está dentro del cartílago aritenoides, vean ustedes, tiene dos fascículos. ¿Es cierto o no? Sí, un fascículo profundo horizontal, o también llamado transverso, sí, ahí está, y un fascículo superficial que es oblicuo. ¿Ahí está o no? Sí. Ese fascículo oblicuo del interaritenoideo se va a la apófisis vocal. Ahí tienen otro músculo, el fascículo oblicuo. Entonces, ¿qué hace este músculo? A ver, el interaritenoideo. ¿Qué hace? A ver, ¿qué me dice? A ver. Sánchez, ¿está Ian Sánchez o no? Sánchez, ¿está? No está. Sosa. Acá estoy, profesor. A ver, Sosa, ¿qué hace el interaritenoideo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, levanten la mano. A ver, Rubio, ¿qué es? Se encargan de la aducción de los cartílagos aritenoides. Así es. Son aductores, cierran la glotis. Esa es su función. Acuérdense que le dije, los aritenoides están en vaivén, abren y cierran las cosas, pero principalmente cierra, parece una báscula que cierra. Su función es cerrar. Después tenemos otro músculo que aquí lo estamos observando, y que va del aritenoides a los bordes laterales, vean ustedes, de la epiglotis. ¿Cómo se llama este músculo? A ver, acá está. ¿Quién me dice? Ah, su nombre lo dice, pues. Va desde el aritenoides hasta la epiglotis. Este músculo se va a llamar el ariteno
epiglótico. Entonces aquí tengo otro músculo importante, ariteno epiglótico. ¿Me entendieron? Otro músculo importante. Este músculo ariteno epiglótico va a cerrar también, aduce la glotis, las cuerdas vocales, aduce y cierra la glotis. Entonces, hasta el momento, hemos visto músculos intrínsecos o propios de la laringe. En la cara anterior, el cricotiroideo. En la cara posterior, hemos descrito el cricoaritenoideo posterior. Hemos descrito al interaritenoideo. Estoy describiendo el ariteno epiglótico. Pero existen músculos intrínsecos que están en la cara lateral, que están acá escondidos, que tendrían que explicarlo, aquí están metidos, y se llaman los tiroaritenoideos mediales, y hay uno que está aquí que se llama el cricoaritenoideo lateral. Los vamos a ver. Igual acá, ven, los músculos que acabo de describir, los cricoaritenoideos posteriores, los interaritenoideos y el ariteno epiglótico. Vamos a por acá. Igual acá, ¿no es cierto? Aquí está en la cara lateral, ¿no es cierto? Vamos a ver si se ven algunos. No se ven en la cara lateral, vamos a ver uno que se vea por la cara lateral. Aquí están. Vean ustedes por la cara lateral, voy a tener uno que no se veía, porque aquí está, se ha retirado el cricoaritenoideo posterior y estamos observando el cricoaritenoideo lateral. También va la apófisis muscular. Este musculito, el cricoaritenoideo lateral, es inervado todos, como todos, por el laringio inferior y es aductor. Dime, Joel. Profesor, una pregunta. Lo que son las fibras del músculo aritenoides oblicuos, ¿se continúan como músculos aritenoepiglóticos? No se continúan. Pareciera que se continúan, ¿no? Pero no se continúan. De ahí sale el otro músculo que se inserta ahí. No es el mismo músculo. Son músculos diferentes, entonces. Son músculos diferentes. El ariteno va desde el extremo o cuerno superior hacia los bordes laterales de la epiglotis. ¿Ya, muchachos? Entonces aquí tengo otro que es el cricoaritenoideo lateral. Pero también en esta cara lateral voy a ver los tiroaritenoideos. Estos tiroaritenoideos, que lo estoy describiendo acá, son tres. El inferior, el medio y el superior. Como su nombre lo dice, se inserta en el cartílago tiroides por dentro. Miren, acá está por dentro, el cartílago tiroides, me he metido adentro, y se va al aritenoides. Dentro de ellos, pregunta de examen, el que va a ir a la cuerda vocal, el que va a ir, vean ustedes, y que va a participar en la fonación como músculo vocal, adicionado al músculo vocal, es el tiroaritenoideo medial. Copien esto. Este músculo, el tiroaritenoideo medial, vean ustedes, va a la apófisis vocal. Permite la articulación de la palabra. Este es muy importante, el medial. Todos ellos aducen las cuerdas y son inervados por el recurrente laringio. ¿Ya, muchachones? Ahí los tenemos. Entonces, qué interesantes son estos músculos. Vamos a continuar. Aquí los tenemos, ¿ve? Lo que tú me preguntabas, ¿ve? No continúa. Aquí está solito el fascículo oblicuo. Pareciera que continuara, ¿no? Y este es el otro fascículo oblicuo. Aquí se ha retirado la epiglotis, pero aquí tengo el músculo vocal. Al costado del músculo, vean cómo se va por dentro. Aquí está el músculo. Este es el tiroaritenoideo medial. Fascículo medial es el que va a ir a la cuerda vocal. Que quede claro eso, ¿no? Vamos por acá. Igual acá, los músculos aritenoepiglóticos, ya lo hemos dicho, que todos ellos son inervados por el laringio inferior. El concepto de glotis, vean ustedes, glotis, lo vamos a ver. La glotis es un espacio que yo le llamo virtual.
¿Qué cosa es virtual, muchachos? Es un espacio que normalmente está cerrado y que se hace real cuando yo hablo, cuando yo grito, cuando yo converso con ustedes. Si estoy callado, se cierra. ¿Me entienden? Las cuerdas están aproximándose en apnea. Pero cuando yo grito, canto, levanto la voz, empiezan a vibrar, se abre, se hace evidente la glotis. La glotis tiene como límites, vamos a poner acá, le voy a poner acá, como límites anteriores, pregunta de examen, anteriores, los bordes posteriores de los aritenoides o caras posteriores de los aritenoides. Y como límites posteriores, tiene como límites cuerdas vocales, inferior o verdadera. Cuerda vocal inferior o verdadera. Claro. Entonces la glotis está dentro de la endolaringe, está es decir, en el tubo que está por dentro. Todo lo que esté por encima es supraglótico y todo lo que esté por debajo es infraglótico. Ahora sí, ¿me entendieron eso? Me voy a la endolaringe, que para ustedes ya entonces tienen una idea de qué es la cara interna de la laringe. Esto es para ustedes, y aquí tengo la endolaringe, que la vamos a ver mirando por dentro, miren. Vamos a verlo acá más rapidito, quiero que acá lo vean. Aquí está. Miren el tubo. Entonces, aquí van a tener la endolaringe. ¿Ven ustedes? Ahí tienen la endolaringe. Aquí es la puerta de ingreso a la endolaringe. Esto se llama aditus laringio. Vamos a pintarlo de este color. ¿Y qué cosa es el aditus laringio, no? Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Esto es el aditus laringio, que empieza acá. Es como aditus es puerta de ingreso a la endolaringe, la cara interna. Me estoy metiendo dentro de la laringe. ¿Quién sabe cuáles son los límites del aditus laringio? A ver. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice, muchachos? Los límites del aditus laringio. Los límites van a ser, superior van a ser el borde libre, de la epiglotis, ¿así es? ¿Ah? 2, los repliegues aritenoepiglóticos, copien, y 3, que lo están viendo acá, la escotadura interaritenoidea. A esta escotadura interaritenoidea se le conoce como rímula. Entonces, vean ustedes, miren qué interesante. ¿Por qué le llaman el borde libre? Porque aquí no se inserta nada. Este es el borde libre del epiglotis. Acá están los repliegues aritenoepiglóticos y la escotadura interaritenoidea. Está claro, eso se llama aditus laringio. Voy a borrar eso, por eso digo copien o tómenle una fotito ahí. Sigo. Otro concepto de la endolaringe que tiene que ver, voy a borrar, es lo que nosotros conocemos como vestíbulo laringio. El vestíbulo laringio es la distancia que hay desde el aditus hasta la cuerda vocal inferior. Esta cuerda vocal que yo estoy describiendo aquí, muchachos, es la verdadera. La inferior es la verdadera. La superior es la falsa. ¿Está bien? Entonces tenemos la distancia que hay o espacio que hay desde el aditus hasta la cuerda vocal inferior, ese es el vestíbulo laringio. Otro concepto. El espacio situado entre ambas cuerdas vocales, a eso se le llama ventrículo laringio. ¿Está bien? Ese es el ventrículo, el espacio entre ambas cuerdas vocales.
que aquí creo que se ve muy bonito. A ver acá, ahí está. Esto, muchachos, es el ventrículo laríngeo. ¿Está bien? Hacia abajo la cuerda vocalera y hacia arriba la falsa. La falsa o cuerda vocal superior también se le denomina banda ventricular. Ahora, esto es la glotis, o sea, esto sería la glotis, esto sería la glotis. Ya, muchachos, la glotis, el espacio que hay y que me va a definir y me va, mejor dicho, diferenciar lo que es la región supra e infraglótica. Muy bien, entonces tenemos ahí esos elementos importantes. Vamos a tener acá entonces las regiones supra e infraglóticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tenemos entonces esos elementos como parte de la endolaringe. A ver, ¿quién me dice los límites que presenta la glotis? Rápidamente, a ver. A ver, ¿quién me dice? A ver, Nayeli. Los límites de la glotis serían el borde posterior de los aritenoides y las cuerdas vocales inferiores. Ya, así es. Eso es lo importante que tienen que saber. Muy bien, vamos a continuar acá. Miren ustedes, aquí tienen ya el aditus laringio. Vean qué dice ahí, aditus laringio. ¿Cómo se define? Vean ustedes. Esa es la puerta de entrada. Esto está rodeado de una mucosa. Este es un tubo, evidentemente, es como un conducto. Aquí si yo diseco esta mucosa voy a encontrar los músculos, pues los cricoaritenoideo posterior. Todo esto es la mucosa, ¿ven? La mucosa. Esto es parte ya de la faringe, o sea que la faringe está por detrás y forma parte del límite posterior de la laringe. ¿Me entendieron ustedes? Aquí tienen el tubo, ¿eh? Si yo ingreso ahí voy a encontrar las cuerdas vocales. A ver, vamos a continuar. Ahí está el aditus laringio. Acuérdense que los límites del aditus laringio va a ser entonces el borde libre de la epiglotis. Este es el borde libre porque no se inserta nada. Vamos a tener los repliegues aritenoepiglóticos y la escotadura interaritenoidea. Vamos a seguir. Miren qué bonito. Aquí tenemos la cuerda vocal inferior o verdadera, ¿no? Esta es la cuerda vocal. Esta es la cuerda vocal inferior o verdadera. Ahí la tienen, las dos, está entreabierta, ¿ven? Aquí estaría la falsa, la superior, que también se le conoce como banda ventricular. Vamos por acá. Entonces, la glotis, ¿qué sería, muchachos? La glotis es el espacio situado, como dijo su compañera, virtual, que lo vamos a tener entre, vamos a dibujarlo acá, por ejemplo, entre los bordes posteriores del aritenoides y las caras posteriores o anteriores. Todo esto es glotis. Por eso, por encima de estos, la supraglotis y por debajo es la infraglotis. ¿Por qué trato de dividir eso? Porque tienen diferente inervación. Esa mucosa tiene diferente inervación. ¿Quién me dice qué inervación tienen esos? A ver, vamos. La zona supraglótica, ¿quién lo inerva? ¿Quién me dice? A ver, Salomón, dime tú, ¿quién lo inerva? A la zona supraglótica la inerva el nervio laringio superior. Así es, el nervio laringio superior. Así es. Y la zona infraglótica es la rama sensitiva del nervio recurrente o laringio inferior. Esa sería la respuesta. Muy bien, ahí tienen, vean ustedes, en glotis cerrada en la fonación. ¿Cómo se cierra? Aquí tenemos la glotis en reposo de apnea. Cuando yo estoy descansando, se abre la glotis automáticamente porque necesita entrar aire, ¿no es cierto? Pero cuando hablo, al hablar, para que la voz se produzca, tienen que estar en contacto estas dos, vibrar estas dos cuerdas vocales. Entonces, modulan y
puedo hablar. Es como un piano, ¿no es cierto? Se modulan, se cierran y están vibrando según el tipo, según la intensidad de la voz. Si yo grito o estoy hablando en voz baja, esto vibra, se cierra. Pero cuando yo dejo de hablar, estoy callado, así como ustedes, en este momento, ¿qué hace? Se abre. ¿Para qué? Para que entre aire, pues, porque imagínate, cuando yo hablo, estoy hablando, se cierra. Para modularla, es como una flauta, ¿no es cierto? La flauta tú cierras menos huequitos para que yo pueda modular. Igual, cuando yo grito, hablo, se cierra. Está vibrando constantemente, pero cerradito. Abre y cierra, pero vibra. Pero cuando yo estoy en reposo, es decir, no abro, estoy callado, se abre, pues, para que la vía respiratoria pueda vean ustedes, el aire puede inspirado, puede ingresar. Esa es la idea que tienen que llevar. La vascularización, ya la hemos visto, corresponde a las laringias, a las arterias laringias por parte de la tiroidea superior y por parte de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior colabora con dos laringias, como les dije, la superior y la inferior. En cambio, la tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, contribuye con la laringia posterior. Todas estas abordan a la glándula y realizan una anastomosis homo y contralaterales muy importantes. Ahí les dejo las anastomosis. Aquí tienen ustedes el paquete laringio superior. Acuérdense que ingresa y atraviesa la membrana tiroidea. En el examen a veces le ponen los elementos que atraviesan la membrana tiroidea. Ahí los tienen. El paquete laringio superior. Ahí lo tienen. ¿Ya? Que quede claro eso, muchachos. Igual aquí tienen la irrigación. Ahí tienen la irrigación por parte de la tiroidea superior, que va a abordar a la laringe superiormente, y la laringe inferior, que es rama de la tiroidea laringe posterior, perdón, que es rama de la tiroidea inferior. Acuérdense que es a ambos lados. En cuanto al drenaje venoso, las venas laringias adoptan el mismo nombre, drenan o bien a la yugular interna o bien a la subclavia. Entonces tenemos ahí importantes el drenaje. La inervación, ya le dije, como es acá hay musculatura lisa, la inervación es a través parasimpática del vago, a través de los nervios laringios. El nervio laringio superior es mixto. Cuando digo mixto, significa que tiene inervación motora y sensitiva. La única motora es su rama externa, que ustedes están viendo acá, y que va a distribuirse por el crico tiroideo, nada más. Y la otra, ¿qué hace cuando atraviesa esta membrana? Se va a la endolaringe, pues, lo que acabamos de ver, a las cuerdas vocales, y se introduce en la mucosa para dar inervación a la zona supraglótica. ¿Me entendieron eso? En cambio, el otro, el laringio inferior o recurrente, aborda por la cara inferior y se va inmediatamente, también es mixto. ¿Se va a dónde? A inervar a todos los músculos de la celda posterior que hemos visto, y también va a dar inervación a la mucosa infraglótica. Esa que va a la infraglótica, esa rama sensitiva, que va a la infraglótica y la rama sensitiva del laringio superior, van a hacer y formar un asa nerviosa que recibe el nombre de asa de Galeno. Asa de Galeno. O sea que el asa de Galeno no es más, y ahí la están viendo, muchachos, que la anastomosis que hay, ahí la tienen, entre la rama sensitiva del laringio superior con la rama sensitiva del recurrente laringio. ¿Queda claro? Pero esa inervación va a ir a la mucosa de la endolaringe. Uno va a la región supra e infraglótica. Entonces, esa es la anastomosis que se llama asa de Galeno. Acá, placa. Igual acá, ya hemos visto eso, ya es la inervación. Igual acá, ¿no es cierto? Ahí tienen el asa de Galeno. ¿Qué dice ahí? Asa de Galeni.
en italiano. Entonces es la anastomosis que hay entre esas dos ramas importantes. Aquí tienen la rama externa de la laringe superior y la rama sensitiva de la laringe superior. Este es el laringe inferior con sus dos ramas, motoras insensitiva o rama recurrente laringe. Igual acá, ¿no? Entonces ya tienen la idea de cómo es la inervación. En cuanto al sistema carotidio, rápidamente vamos a ver, y quiero enseñarles cómo es la inervación de este sector. Principalmente, las carótidas comunes, derechas e izquierdas, se originan, vean ustedes, en el lado derecho. Esta es una visión posterior, por eso, en el lado derecho, por el tronco arterial brachiocefálico. En el lado izquierdo, la carótida común sale directamente del callado. Cuando ascienden a nivel de, vean ustedes, por eso ese punto a nivel de C4 se dividen. Por eso se les tomó como punto de reparo el triángulo de Farabeuf o Farabeuf. Ahí sucede la división. Y lo que a nosotros nos debe interesar es lo que es la carótida externa. La carótida externa da una serie de ramas. La primera es la tiroidea superior. Ese es el orden en que deben de aparecer. La primera es la tiroidea superior. Esta tiroidea superior, como les dije, y grábense esto, da 5 ramas. 3 para la glándula tiroides, la descendente y la superior, y 2 para la laringe. La laringe superior y la laringe inferior. ¿Está bien? Luego tengo la lingual. La lingual es una rama que no da ninguna colateral en el cuello. Inmediatamente asciende por la región suprayoidea y se dirige a la lengua, la que aborda por su cara lateral, terminando dando sus ramas en la lengua, que la vamos a ver en cabeza. Luego tenemos la facial sí da ramas en el cuello. Ya lo hemos dicho, de quizás las más importantes es la submentoniana para la glándula submaxilar y la tonsilar. ¿Se acuerdan que le dije que a la amígdala, llamada también palatina inferior? Da una que se llama la faringe inferior, que se va a la faringe, y 2 más, una que se va a la región occipital, donde yo voy a hablarles cuando se hable nuca, que va a inervar el cuero cabelludo, irrigar el cuero cabelludo por detrás, y otra que se llama la auricular posterior, la que se va a dar irrigación al pabellón auricular. Como toda arteria, tiene sus ramas finales. Las ramas finales que va a dar la carótida externa se van a estar situadas y las van a ver ustedes como punto importante de referencia, la articulación temporomandibular. En la mandíbula, en esa articulación, es donde se dividen las ramas finales, dando la maxilar interna que ustedes ven aquí y la temporal superficial. Esas las vamos a describir en cabeza. Pero para ustedes en cuello es importante que sepan por lo menos qué rama da la carótida externa. ¿Ya? Tiroidea superior, lingual, facial, faringe inferior, occipital y auricular posterior. ¿Está claro, no? Está claro, más claro ni el agua. Igual acá. Ahí las tienen las arterias. Ahí tienen ustedes la tiroidea superior, la lingual, la facial. O sea, ese es el orden que salen. Lógicamente, si estuviese en el cadáver, a veces sucede, muchachos, que de un mismo tronco puede salir la lingual y la facial. Eso se llama variante anatómica. Puede suceder. No se olviden que es motivo muchas veces de trabajo y de investigación. Hay variantes anatómicas que a veces no cumplen lo que es la norma, ¿no? Pero sucede, pues. Pero es raro, pero sucede. Ahí tienen igual las tiroideas superiores, que dan ramas para la glándula tiroides y para la laringe, miren. Y la tiroidea inferior, ¿no? De rama de la subclavia. Ahí la tienen. Vean ustedes la tiroidea superior
y la carótida externa. Ahí la tienen igual, miren, la tiroidea superior, la lingual y la facial. Vean cómo sale, en ese orden sale. Entonces no es difícil que yo me confunda, ¿ya? Ese es el orden siempre. Aquí tienen para ustedes las ramas de la arteria facial importantes. Igual acá, ¿no es cierto? La facial es la más importante en la cara, lógico, y en la cabeza lo vamos a ver dentro de los planos superficiales. Pero también da ramas entonces en el cuello, como ya les dije. Esto lo dejo para ustedes, igual esto, ¿no? Aquí tenemos igual ahora la arteria subclavia, ¿no? La arteria subclavia tiene un trayecto más oblicuo y es diferente en el lado derecho e izquierdo, pero tienen algo en común. Las subclavias atraviesan un hiato formado por los escalenos, por los músculos escalenos. Por lo tanto, vamos a tener tres porciones que da la subclavia en su trayecto. Una antes que ingrese al hiato o al triángulo escaleno anterior, que es preescalénica. Otra que va a dar ramas dentro del túnel, que es interescalénica, y otra que la va a dar por fuera del túnel, posescalénicas. Las que da antes, que son la gran mayoría, va a ser la vertebral, que ya la conocemos, muchachos, creo que la tengo por acá. A ver si aquí está, miren ustedes, esta es la vertebral, la famosa vertebral que al iniciar el segmento les conté que ascendía y a nivel de C6 se introducía en el agujero transverso. Es de la subclavia. Luego tengo una que desciende y es la mamaria interna o torácica medial. La vamos a ver en tórax. Luego tenemos un tronco que se llama el tiro bicérvico escapular, que va a dar la tiroidea superior. ¿Dónde está la tiroidea? Perdón, inferior, que es esta. Luego tenemos la cervical ascendente, que es esta. Luego tenemos la cervical transversa, que es esta. Y por último tenemos la escapular posterior, que es esta. Entonces tenemos a este tronco que es preescalénico, también se le conoce como tiro bicérvico escapular. Entonces yo lo pongo así. Tiro bicérvico escapular. Ahí lo tienen. ¿Por qué le llaman tiro? Porque va a dar la tiroidea inferior. Bicérvico porque va a dar dos cervicales. Cervical ascendente y cervical transversa. Y escapular porque va a dar la escapular posterior. Entonces nunca me voy a olvidar. En la segunda porción vamos a tener un tronco importante que está dentro de los escalenos y que va a dar una rama que va a descender, que la estoy viendo acá, que es la intercostal superior, y una rama que asciende, que es la cervical profunda, esta que se va a la nuca. Nada más. Eso entonces en la región interescalénica está la cervical profunda y la intercostal superior. Y por último, saliendo ya de los escalenos, del triángulo escalenos, está la escapular posterior. Y se acabó. Lógicamente, la irrigación del cuello va a estar dada en el 80% principalmente por la carótida externa, 20% por la subclavia. Las subclavias irrigan más la región del hombro y acuérdense que contribuyen a formar la arteria axilar cuando atraviesa la clavícula. Entonces, pero aquí tienen importantes ramas de la arteria subclavia. Igual acá. Ahí lo tienen, ¿ven? Bonito, ¿no? Aquí tenemos la tiroidea inferior, cervical ascendente, qué bonito se ve la disección. Cervical ascendente, la cervical transversa o supraescapular, la mamaria interna, miren, y la vertebral acá la tenemos. Ingresando al triángulo de los escalenos,
Dentro de ella está el tronco intercosto cervical, que no se ve, y saliendo la escapular posterior. Ahí la tienes. Esto ya lo van a ver ustedes, creo que en la clase con el doctor Herrera, en la parte de lo que es inervación del cuello. Creo que yo lo voy a retratar. En la siguiente clase voy a hacerles un hincapié a esto, porque esto hay que hacerlo detenidamente importante. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Doctor, ¿Alguna pregunta? O callen para siempre. ¿Ah? yo tengo una consulta sobre una pregunta del pretest. A ver, dime, mamá, no te escucho. ¿Es válida Dime. preguntarle? ¿Cómo? Tengo una consulta de una pregunta que me vino en el pretest. No sé si me puede indicar si está bien o no la ¿Qué te respuesta. vino? A ver, dime. A mí me vino lo siguiente, a ver. Un momentito. Ya. Sí, tenía duda en la pregunta que me dejó pensando hasta ahora, que dice cuál era el músculo que se insertaba en la lámina cuadrilátera del cartílago cricoides. Disculpe. ¿Del cartílago qué? Cartílago cricoides. Ya, en la lámina cuadrilátera. Sí. Ya, ¿y qué posibilidad Bueno, yo marqué que era el cricoaritemeo posterior. Así es. La lámina cuadrilátera del aritenoides es la lámina que tiene mayor grosor. Acuérdense que es como un anillo. ¿Qué músculos insertan en la cara donde está la mayor grosor del cricoides? Es el cricoaritenoideo posterior. La lámina cuadrilátera no está en la cara anterior donde se inserta el cricotiroideo. ¿Ya? Sí, doctor, Bueno, gracias por muchachos, la aclaración. Es que ¿alguna como otra pregunta? todas las respuestas decían cricotrineo, cricotirideo, me Ajá. no. Es el posterior, pues. Bueno, Doctor, ¿cree que nos pueda pasar la PPT, por favor? Por favor. quieren las, ya les voy a pasar, pero ya tengo ya sus correos, pero lo reparte para la mesa, ¿ya? Sí, por favor. Ya, muchachos. Y si me Muy puede bien, pasar también el primerito que le había dicho, que era del primer tema que hicimos. Se le agradece mucho esta Navidad. no se preocupes. Muy Ya, amable, muchachos. doctor. No te preocupes, ya entonces les voy a enviar. Muy bien, nos vamos a quedar acá el día martes. El martes vamos a hacer dorso y nuca y algo de inervación quiero hacerles. Y por lo visto va a haber un día de repaso o de revisión, mejor dicho, porque va a haber hay un lapso de tiempo que vamos a tener la otra semana, así que se puede hacer un pequeño repaso de lo que es todo el cuello. Más bien vayan leyendo, ¿ya? Vayan leyendo, siempre es importante. No se Sí, preocupen. doctor. Gracias. Muy bien, nos vemos. Cuídense. Así es. Y no estén saliendo mucho. Hasta luego. No, Hasta luego, doctor, profesor. no salimos. Gracias. Cuídense. No Chao. hay tiempo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.